Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes, 2 de marzo. La lección para hoy se titula ¿Quién ha creído? Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, oh Señor, oh Dios Todopoderoso. Venimos en este nuevo amanecer a agradecerle por la vida que nos concede, por habernos rescatado, dado un nombre. Gracias porque nuestro Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Señor, vamos a estudiar. Suplicamos sabiduría, su dirección, para poder captar, aprender y aplicar en nuestra vida todos estos consejos. Gracias, Señor, todo lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pregunta es: ¿quién ha creído? ¿Qué es necesario para que nosotros salgamos de la oscuridad y vengamos a la luz? Necesitamos creer. ¿Creer qué? Creer que el Mesías, nuestro Salvador, ya pagó todo por mí, por ti. Debo de creer, y el creer es estar seguro, hacer mío lo que el Mesías, el siervo sufriente, ya realizó, que Él pagó ya mi deuda, y que debo de vivir, porque Él nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos nosotros seguir el ejemplo de Él. Él murió físicamente. Nosotros tenemos que morir al yo, al pecado. El que cree ya no vive para alimentar la carne, sino que vivirá y vive para alimentar el espíritu con el Señor en su corazón. ¿Quién ha creído? En Isaías 52:13 nos dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto.
Aquí vemos a ese siervo sufriente, victorioso. Nos dice que ese siervo sufriente, que ahorita lo vemos como que perdió, aquí la palabra de Dios nos dice que ese siervo será exaltado, colocado en alto, en el trono. Pero, ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Quién creerá que ese siervo que se humilló a sí mismo y estando aquí en la tierra, qué pasó? Nos dice allí en los versículos siguientes: despreciado, desechado entre los hombres. ¿Cuánto valía como ser humano entre los hombres? No valía nada. Los seres humanos se burlaban, buscaban la manera de destruirle, de matarle, de acallarlo. Dice que él fue menospreciado y no lo estimamos. Muchas veces solamente pensamos en aquellos que vivieron cuando Él estuvo en la tierra, pero muchas veces también nosotros menospreciamos el sacrificio que Él realizó, porque no vivimos siguiendo sus pisadas. No vivimos poniendo en alto su nombre. Menospreciamos a Jesús y no lo estimamos. No le damos el lugar que Él debe tener en nuestra vida, aunque nos llamamos cristianos. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Quién creerá este anuncio? ¿Cuántos se burlan de la palabra de Dios? Pero es allí donde se encuentra el relato de aquel que dio su vida, el relato de aquel que siendo Dios se hizo hombre. Por eso nos dice allí en Isaías 52:13, el siervo de Dios es exaltado en extremo, pero de repente el siguiente versículo describe su apariencia tan desfigurada que no puede ser conocido como uno de los hijos de los hombres. Hubo un cambio radical en él. Dice que los seres humanos, ¿qué miraron en él? El hijo del carpintero, el hijo de José, el hijo de María. Este muchacho que vive allá en Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de allí, de Nazaret? La duda, el desprecio, todo eso recibió él. Pero vemos que en el Nuevo Testamento describe los factores que desfiguraron la apariencia de Jesús, incluidas la flagelación, una corona de espinas, la crucifixión, pero sobre todo el hecho de cargar con los pecados de la raza humana. Eso es el clímax en la vida
de nuestro Salvador y Redentor. Pero mientras Él estuvo aquí, en su vida, sus 33 años y medio, dice que Él fue perseguido por Satanás y sus agentes humanos, burlándose, calumniándole, buscando la manera de destruirle. Pero vemos aquí que ese hombre llamado Jesús es mi Salvador, es tu Salvador. Y para tú ser salvo, necesitas creer en Él. Esa palabra creer es tan amplia que no basta decir yo creo en Jesús. Si tú dices creer, eso conlleva que tu manera de vivir tiene que haber una transformación, porque por naturaleza nosotros nos agrada el pecado. Y el pecado se manifiesta de diferentes maneras. Mentiras. Y ahí están los frutos de la carne. Léalos. Gálatas, ahí están. Así es de que ya nosotros no debemos de vivir alimentando la carne, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es de que el que dice creer en Jesús, ahí tiene que obedecer, seguir las pisadas de Él. Así es de que, hermanos, si usted dice creer en Jesús, debemos hacer las cosas que a Él le agradan, no las que a mí me agradan. Vemos aquí a Job. Compara esta historia con la de Job, que súbitamente, dice, descendió de una posición de gran riqueza, honor y poder, a ser un lastimoso miserable, sentado en el suelo, en medio de cenizas. En el tiempo antiguo, mediante Job, Dios manifestó lo que también iba a pasarle a ese siervo, a nuestro Redentor, siendo Él el poderoso, el creador, el rey. Tuvo que venir a este mundo y vivir como un siervo, sufrir y morir. Aunque Job no muere, pero al final dice que Dios lo bendijo, que aquello que perdió, Dios se lo multiplicó. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Nosotros, mediante el sufrimiento, aprendemos y aprenderemos a confiar en Jesús, a depender de Él, a vivir para agradarle a Él, porque Dios permite entonces el sufrimiento, para que aprendamos a creer en Jesús, en sus promesas, hacerlas nuestras y esperar en Él. ¿Quién ha creído?
Por eso nos dice, presta atención a las preguntas de Isaías 53, 1. Leámoslo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuáles son las noticias que hay allí dichas por el profeta Isaías? Nos ha venido describiendo a ese siervo sufriente. Todo lo que él va a vivir y a sufrir por amor a la raza humana. Y que él pronto, dice, ese siervo, aunque lo veamos que sufre, al final dice, como dice el 52:13, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. ¿Quién es el que podrá estar con ese siervo que va a ser exaltado y ser parte del reino de él? ¿Quién? Aquel que crea, aquel que cree en él. Por eso nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Qué es lo que ha hecho el Hijo de Dios? Búscalo aquí en Isaías. ¿Crees tú eso? Si tú crees eso, ya no serás el mismo. Como lo creyó el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él creyó y entregó todo a Él. A eso me está llamando a mí el Señor. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Él se humilló, tomando forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Cargó con los pecados nuestros y murió pagando nuestra deuda. Así es de que por eso nos dice ahí la lección, presta atención a las preguntas de Isaías 53:1. Hay dos preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién es el brazo de Jehová aquí en esta tierra? Es el siervo sufriente, es nuestro Señor Jesús. Así es de que la obra del siervo revela el poder y la voluntad de Dios. Por eso es que nadie viene al Padre sino a través del Hijo, de ese siervo sufriente, para poder nosotros recibir esa manifestación de gloria. Necesitamos pasar por el reino de la gracia, donde nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente,
está ahora como mi sumo sacerdote, limpiándome, purificando y transformando mi vida, mi carácter, para que ya mi carácter no sea un carácter carnal, sino espiritual, porque es lo único que heredaremos al manifestar el carácter de Jesús. Ejemplos he dado, dice, para como yo he hecho vosotros también hagáis. Así es de que mira, dice más adelante, presta atención a Isaías 53, 6. Todos nosotros, ¿cuántos? Dice ahí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos hemos descarriado al vivir una vida de pecado. No hay ni siquiera un justo. Todos somos pecadores, todos necesitamos al Salvador. Solo hay uno, Cristo Jesús. Cada cual, dice ahí, se apartó por su camino. Cada quien hace como quiere, vive como quiere. Pero el fin es el abismo, es la muerte. Mas Jehová, aquí ya hay un cambio. Aquí hay palabras de esperanza para el pecador, para aquel que no importa lo que haya hecho, cómo haya vivido. Mas Jehová cargó en él siervo sufriente, en nuestro Señor Jesucristo. Dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Si nosotros llegamos a ser destruidos, no vamos a ser destruidos por ser pecadores. Porque todos nosotros, todos los seres humanos somos pecadores. Nosotros, si somos destruidos, será porque no creímos al anuncio de la palabra de Dios. No creímos en Cristo. No vivimos, no permitimos que hubo una transformación que es la que hace el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor nos manda estas lecciones para que permitamos, porque ese libre albedrío que tenemos, permitimos o no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra transformación de nuestro carácter. Solamente aquel que su carácter refleje a Jesús será parte del reino eterno de Él. Y el anhelo de Él es que tú y yo seamos parte de su reino. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía cuando nos pregunta ¿quién ha creído? Mediante el sufrimiento, nuestras virtudes y nuestra fe son probadas. En el día de la dificultad es cuando comprendemos cuán precioso es Jesús. Se le dará a usted oportunidad de decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Oh, es muy precioso pensar que se nos dan las oportunidades para confesar nuestra fe ante el peligro y en medio de pesar, la enfermedad, el dolor y la muerte. Para nosotros, todo depende de cómo aceptemos las estipulaciones del Señor. Como en nuestro espíritu, será el resultado moral sobre nuestra vida futura y carácter. Individualmente, cada alma tiene victorias que ganar, pero debe comprender que no puede tener todo como quiere.
Hemos de obedecer cuidadosamente cada lección que Cristo ha dado mediante su vida y enseñanza. Él no destruye, sino que mejora todo lo que toca. Mensajes Selectos, tomo 1, página 137. Nuestro Señor dice: recordad que yo morí por vosotros. Cuando seáis oprimidos, perseguidos y afligidos por mi causa y la del Evangelio, recordad mi amor, el cual fue tan grande que di mi vida por vosotros. Cuando vuestros deberes parezcan austeros y severos y vuestras cargas demasiado pesadas, recordad que por vuestra causa soporté la cruz, menospreciando la vergüenza. Cuando vuestro corazón se atemorice ante la penosa prueba, recordad que vuestro Redentor vive para interceder por nosotros. Estas son las cosas que nunca hemos de olvidar. El amor de Jesús, con su poder constrictivo, ha de mantenerse fresco en nuestra memoria. No puede haber unión entre nuestras almas y Dios excepto por Cristo. La unión y el amor entre hermanos deben ser cimentados y hechos eternos por el amor de Jesús. Y nada menos que la muerte de Cristo podía ser eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por causa de su muerte, por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. Eso está en El Deseado de todas las gentes, página 614. ¿Quién ha creído? Esa es la pregunta. ¿Quién ha creído? ¿Crees tú? ¿Has permitido que el Espíritu Santo trabaje en tu vida para crear en ti un carácter que refleje a Jesús? Todavía hay tiempo. Permite que Él trabaje en tu vida. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.